berdintasunaren inguruan sensibilizatzea da, eta gure helburua gizarte osoarengana heltzea bada ere, publiko bereziari zuzendutako proiektuak ere bultzatzen ditugu. Eta gaurkoa honetako bat da. Gaur, gazteak berdintasunean 2.0 proiektua aurkezten dizuegu, eta horretarako nirekin daude alde batetik Nesplora enpresako Gemma Klimet, berak zuzendu du proiektua maila teknologikoan, eta nirekin dago baita ere Jose Txurribiere, berak gizonduz proiektua koordinatzen du eta berdintasun enpresako kidea da. Eta berak jokoaren inguruan zehatasunak emango dizku. Dakizuenez, proiektu hau Emakunderen gizonduz ekimenaren barruan kokatzen da. Dakizuenez gizonduz, gizonak berdintasunaren alde kontzientziatzeko eta euren parte hartzea eta inplikazioa bultzatzeko jaio zen orain dela ia 10 urte. Bideo-joko bat da proiektu honen muina, 14-18 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago bereziki mutilei. Eta segatik gazteak? Hainbat ikerketen emaitzek erakusten dozkue, oraindik gazteen harremanetan sexismoa gailentzen dela. Ikusi dugu adibidez gazte eta nerabe askok ez dituztela tratu txartzat jotzen jokabide jakin batzuk, hala nola bikotea iraintzea edo haren harremanak eta jarduerak kontrolatzea. Askok normaltzat hartzen dituzte honelako jarrerak. Gazteek, kasu askotan, baliabideak behar dituzte, indarkeria eta sexismo egoera batzuk detektatzeko eta gaur aurkezten dugun tresna horretarako baliogarria izango dela uste dugu. Guk argi ikusi genuen, gaztengana heldu nahi bagenuen, material eta estrategia espezifikoak erabili behar genituela, kontuan hartuta gazteengan sare sozialek, teknologia berriek eta ikus-entzunezko munduak duten eragina, pentsatu genuen arlo horretako teknologia eta hizkera behar genuela haiengana modu eraginkor eta erakargarri batean heltzeko. Gaur aurkeztuko dizuegun bideo-jokoarekin mutilak sensibilizatu nahi ditugu, bereziki berdintasunaren inguruan, eta arazoak indarkeria erabili gabe konpontzearen inguruan. Honekin batera, euren egunerokoan indarkeria, jasarpen eta kontrol egoerak eta jarrerak ikustarazten lagundu nahi diegu, eta berdintasunarekin bat egiten duten maskulinitate forma berriak proposatu. Askotan, esaten dugu, berdintasuna eguneroko erabakietan eraikitzen dela, eta joko honetan, hain zuzen ere, erabakiek dute protagonismoa. Zein erabaki hartu une konkretu batean, horrek berdintasuna eraikitzen lagunduko digu, edo, kontrakoa lortuko du, ez? Hori da joko honek erakusten diguna. Bideo-jokoan gazte baten egun bat erakusten da eta protagonistari egoera eta gertaera batzuk planteatuko zaizkio, ez dakit egoera sexistak, homofoboak, indarkeriazkoak eta antzekoak, eta hauen aurrean, zenbait aukeren artean erabaki bat hartu beharko du. Hartzen dituen erabakien arabera, gaitasunak gehitu edo murriztuko zaizkio. Egoera hauen bitartez, honelako gaiak jorratuko dira. Indarkeria maskulinoak, emakumeen kontrako indarkeria, bikote harremanak eta kontrola, mutilak eta arriskua eta homofobia.
Gaztek zuzenean erabiltzeko tresnaz izateaz gain, aldi berean irakasle eta prestakuntza ematen duten pertsonentzako hezkuntza tresna da, unitate didaktiko espezifikoekin. Eta material hau hezitzaile hauen eskuetan uzten dugu. 2016 urtean proiektua modu pilotoan testatu da, eta horretarako prest agertu diren 6 ikastetxetan, 549 ikaslek eta 81 irakaslek hartu dute parte, eta bai batzuek zein bestek oso ondo baloratu dute bideojokoa tresna pedagogiko gisa. 2017an proiektua beste zentro batzuetan landuko da, bideojokoa zein materialak, beraz, lantzeko interesa duten ikastetxek zein hezkuntza ez formaleko zentroek, Emakunderen gizonduz programarekin jarra daitezke harremanetan. Hoy en día, como sabéis, los videojuegos son una herramienta de uso habitual por parte del público joven y teniendo esto en cuenta, desde Emakunde hemos creado un videojuego, Gazteak Berdintasunean 2.0, dentro de nuestra iniciativa Gizondos, una iniciativa que, como decía en euskera, bien sabéis, está dirigida a promover la concienciación y la participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Hemos creado el videojuego junto con la empresa Nesplora, que dirige Gemma Climet, que hoy nos acompaña para hablarnos de los aspectos tecnológicos de esta aplicación, y tenemos también en la mesa a José Churribiere, que es de la empresa Berdintasun y que es quien coordina actualmente Gizonduz y nos explicará con detalle cuál es el funcionamiento del videojuego. Los objetivos del juego son varios. Por un lado, sensibilizar, en particular a los chicos, en materia de igualdad, también prevenir la violencia contra las mujeres y también poner en valor las actitudes no violentas para la resolución de los conflictos. Como he comentado en euskera, hemos visto la necesidad de actuar sobre este segmento de población porque venimos constatando a través de los estudios que se van realizando que el sexismo en las relaciones entre la gente joven perdura y que hay actitudes como controlar a la pareja o hacerle sentir miedo que muchas y muchos jóvenes adolescentes pues no reconocen como maltrato. Entonces creemos que este videojuego les va a ofrecer herramientas para identificar estas actitudes. El proyecto Gazteak Berdintasunean 2.0 resulta novedoso y ambicioso, ya que integra en sus planteamientos al menos 3 aspectos que hasta el momento no han sido incluidos en la mayoría de los programas y proyectos de promoción de la igualdad y o prevención de la violencia contra las mujeres. Por un lado, partir del cuestionamiento del modelo de masculinidad tradicional y hegemónico actual para lograr la construcción de nuevas y diversas formas de ser hombre. Por otro, incluir a las chicas en su posicionamiento frente a este anticuado modelo de masculinidad, evitando que también ellas integren algunas de estas condicionantes. Y, en tercer lugar, llevar adelante este proyecto de prevención de la violencia a través de un videojuego, es decir, de un lenguaje 2.0 que, como sabéis, está convirtiéndose en el principal modo de aprendizaje y comunicación de la población nativa digital. En el videojuego, como decía en euskera, lo que se plantean son situaciones cotidianas en las que la persona protagonista tiene que tomar algunas decisiones. Al comenzar la aventura, el personaje protagonista, se le van planteando distintas situaciones o episodios ante los que tiene que posicionarse y según las decisiones que toma, irá acumulando o restando capacidades. Y a través de estas decisiones que va tomando, se trabajarán temas como las violencias masculinas, la violencia contra las mujeres, las relaciones de pareja y el control, los hombres jóvenes y el riesgo y la homofobia. Además del videojuego en sí, el proyecto cuenta con una serie de unidades y guías didácticas que están dirigidas al profesorado para el trabajo en aula o también dirigida a las personas que trabajan con la gente joven en diferentes ámbitos. Y en este sentido, el proyecto se complementa con formación al profesorado y también al alumnado.
Antes de terminar, quisiera dar las gracias a todas las personas y entidades que han participado en este proyecto y en particular a la Sociedad Pública EGIE, a las empresas Nesplora, Isaac y Berdintasun, al Centro Educativo Koldo Mitxelena, que colaboró desinteresadamente en el diseño del proyecto, y a los centros que han participado en el testeo que hemos llevado a cabo en el último año. A Egibide, al Colegio Urquide Ikastetxea y Bidebarrieta, Centro de Menores de Vitoria-Gasteiz, al IES Sopela, BHI y Ander de una Ikastola de Sopela y Uribe Costa BHI de Plencia. Por último, como decía en euskera, simplemente recordar que aquellos centros educativos, tanto formal como informales, ¿no?, que tengáis interés en participar en esta fase de testeo que vamos a llevar a cabo a lo largo del 2017, pues podéis poneros en contacto directamente con el programa Gizonduz de Emakunde. Eta besterik ez, Gemari pasatzen diot hitza. Gema, nahi dozunean. Egunon. Voy a resumir brevemente el trabajo creativo de Nesplora junto a Isaac primero y luego Berdintasun. Nesplora es una empresa... Vale. Nesplora, ahora. Si no, coge el micrófono. Sí. Vale. Nesplora es una empresa... Está encendido. Sí. A ver, ahora sí. Vale. Nesplora es una empresa que estudia, evalúa y trata la conducta con tecnologías emergentes y tiene un expertise común de ambos campos sociales, de pedagógico, psicológico y de ingeniería informática. Voy a resumir brevemente el trabajo creativo de Nesplora. En primer lugar, se hizo un extenso estado del arte sobre la discriminación de las mujeres en los videojuegos, tanto en los juegos orientados a ellas como el papel de las mujeres en los mismos. Otro estado del arte sobre los cambios de conducta, sobre la sensibilización sobre múltiples temas y la prevención y la educación con este medio, con los videojuegos. Esta parte de investigación y desarrollo generó un extenso material bibliográfico y a partir de ahí la segunda parte de nuestra labor fue la propuesta pedagógica sobre la base sugerida de promover la concienciación, participación e implicación de los hombres, adolescentes y jóvenes en favor de la igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres, que es la parte que ha explicado Izaskun. Después se creó el concepto narrativo y el marco ficcional. Esto es cómo se construye la historia. En los videojuegos la historia se construye de manera más compleja y puede ser de múltiples formas. Puede ser lineal, puede ser de decisiones varias, múltiples, etc. Esto lleva también un fuerte estudio de cómo ejecutar toda esa ficción, ¿no? En este apartado se debe tener en cuenta que si queremos transmitir un valor a los adolescentes hay que enumerarlos y ponerlos en el objetivo de diseño, y estos valores se pueden transmitir de muchas maneras, por similitud, por confrontación, por repetición, reforzando algunas conductas, castigando otras. Castigando me refiero a que pierdes una vida o a que algo no sale bien o que tienes que hacer otra cosa o tienes una carencia dentro del videojuego. Y luego trabajando con manuales alternativos que refuercen lo que han hecho bien, invitándoles a reflexionar sobre lo que han hecho o en grupo, juzgando la actividad de unos y otros. La construcción de la jugabilidad, que es la parte posterior, que en los videojuegos puede ser muy variada, se caracteriza por una fuerte capacidad de retroalimentación. Por eso nos enganchan tanto estas narrativas y por eso se vuelve tan atractivo y tan fácil de abandonar. Y es el medio preferido hoy en día por los adolescentes y los niños, bueno, y los no tan niños también. El alto reforzamiento presente en estos juegos, recompensas, felicitaciones, récords personalizados, sentimientos de eficacia, popularidad, etc., es parte de esta narrativa ficcional. Después hay que diseñar la ficción, los escenarios, los personajes y los atrechos. Y después, en el ámbito tecnológico, la elección de una tecnología portable, un motor de videojuego adecuado y luego la adaptación a entorno que sea ejecutable en web. Esto hoy en día también reviste dificultad, ya que se pueden crear muchos videojuegos, pero tienen que tener un tamaño específico y tienen que servir en ordenadores de variados tipos y además en redes wifi que pueden no ser, pueden estar limitadas, ¿no?
Entonces se despliega todo esto en un servidor común que funciona y en la que se incluye una web informativa o escaparate que muestra información del proyecto, desarrollo y fases del mismo, una aventura gráfica online que es el propio videojuego y una comunidad virtual que genera espacios de participación, reforzando la comunicación entre los adolescentes. Las guías educativas, desarrolladas por Berdintasun, son el colofón de este entramado educativo y son un material perfecto para transjugar el videojuego a hacer entornos educativos dirigidos y de puesta en común. En resumen, los videojuegos son unas narrativas complejas que siempre conllevan un aprendizaje implícito de alto potencial para la educación. Son una de las formas más innovadoras hoy en día de construir escenarios de ficción donde el jugador puede ser conducido, en base a sus propias decisiones, a reflexionar sobre cualquier asunto, ya que vivimos las consecuencias de nuestros actos. Puede transmitir mensajes adultos, sociales, estéticos, sexuales, económicos, políticos, y aunque se le considera cultura, la sociedad hoy en día todavía no le ha abierto todo el camino que debería a estas estrategias ficcionales. Como voy a terminar con una cita de los creadores del videojuego Escape from Woomera, que dice que el videojuego es el medio cultural que evoluciona más rápidamente, el más excitante y a la vez temido en el mundo. Es como un graffiti sobre el paisaje cultural y está maduro para una inyección de ideas interesantes y progresivas que pueden provocar el cambio social. Desde Nexplora estamos muy contentas de haber participado en esta iniciativa. Estamos convencidas de que el prestigio de las instituciones y el crecimiento de nuestra sociedad pasa por no obviar los problemas, sino por construir educación preventiva y formación en valores, sobre todo a los más jóvenes. Y una de las herramientas para conseguirlo, estamos convencidos de que son los videojuegos. Bueno, eta orain Josetxu, kasauduko zu bideojokoak. Igual hemen kenduko gara? Sí. Sí, la idea es ver un poco el funcionamiento y dónde está alojado ahora el videojuego. Listo. Bueno, sí. Vale. El videojuego va a estar alojado de forma libre en un banner en la página web de Gizonduz, tanto en euskera como en castellano, que son los dos idiomas en los que está editado. Va a estar accesible a cualquier persona o centro de estudio que quiera participar. Entonces, en la página que se abre es donde se va a poder ingresar, pues ¿no? En otras páginas web, en otros videojuegos, donde tiene que registrarse la persona, crear su propia cuenta. Después de lo que han explicado, bueno, Izaskun y Gemma, ¿no? La opción que se ha tomado es que después de crear la cuenta, el videojuego se descargue dentro del ordenador de cada persona, debido a las dificultades y a la diversidad de redes y capacidades, ¿no? de banda ancha que tenían los centros de estudio, ¿no? que es donde está pensado este videojuego que se utilice sobre todo, ¿no? En la misma página están las guías didácticas y las fichas para el alumnado. Todo esto está en abierto. Nos parecía que había dos formas de acceder al videojuego. Una es a través de los procesos de testaje que se están llevando dentro del programa Gizonduz, que estamos, digamos, en el segundo a lo largo del 2017, pero también ofrece una herramienta a los centros de estudio que quisiesen, centros de estudio formales, centros informales, ¿no? Gastelecus, que quisiesen practicar y jugar con el videojuego y utilizar el videojuego como una herramienta pues, didáctica para hablar de igualdad, de masculinidades y de prevención de la violencia, ¿no? Una vez creada la cuenta y entrando en el videojuego, lo primero que planteamos, solo vamos a ver un cacho inicial para que veáis un poco el desarrollo, es crear el avatar, que cada persona tiene un tipo de posibilidades, ¿no? de hacerlo, de su forma física, hombre, mujer, cambiar la ropa, bueno, son para dar, digamos, posibilidades de juego y posibilidades de crear un personaje más o menos como hombres o mujeres quieran, ¿no? A la hora de hacer
la cuenta, hay tres opciones: ingresar, digamos, como usuario hombre, como usuaria mujer o con otras identidades, porque nos parecía interesante reconocer y visibilizar otras personas que se pueden sentir cómodas con otra forma de ver su identidad, ¿no? En el juego aparecen algunos personajes secundarios de los que ponemos parte de la biografía, intentando, bueno, pues reflejar un poco la diversidad que puede existir en el alumnado. Está pensado para un alumnado de 14-17 años, en esa franja más o menos, y de hecho el testaje que se ha hecho en, ¿no?, en esos juegos, ¿no?, jugando con esas clases, y de tercero, cuarto de la ESO hasta segundo de bachiller, sobre todo. El movimiento, bueno, toda la parte técnica en Explora, ¿no?, que nos ha hecho es fácil de seguir, donde nos van a dar instrucciones, ¿no? Empezamos en la habitación porque la primera parte con la que queríamos iniciar es el tema de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, y donde nos va a indicar, pulsando las teclas y realizando acciones, los requisitos para salir o para pasar a las siguientes fases del juego, ¿no? En este caso concreto, el personaje tiene que recoger su habitación antes de poder salir de la misma, porque si no, no le va a dejar salir, ¿no? O sea, el juego también de alguna manera da instrucciones, ¿no? Uno de los elementos que nos pareció interesante en su día para completar las unidades didácticas y las fichas fue introducir un enigma que tienen que ir buscando a lo largo del juego, ¿no?, y que tienen que completar con palabras claves, ¿no?, que son objetos que van a aparecer a lo largo del juego con la letra E, y que nos van a dar textos que también pensamos que se pueden utilizar pedagógicamente, que tienen que ver con los temas que ya señala Izascu, que abordamos a lo largo del juego. Pues lo que vas a realizar en el día de hoy, encontrarás diferentes pistas que te ayudarán a resolver un enigma. En cada una de las 7 pistas encontrarás una palabra destacada que guardarás en tu mochila. Una vez hayas reunido todas las palabras, podrás completar el texto que te ayudará a resolver el enigma. El personaje se va a ir moviendo buscando los puntos de salida o de decisión, ¿no?, como se ha comentado antes, ¿no? Se va a encontrar en la calle con enigmas, se va a encontrar también con las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y entonces la idea es que vayan jugando, vayan buscando los puntos que les indican que tienen una frase, y vayan guardando las pistas en esta mochila, que de alguna manera quiere, bueno, recordar a la mochila de paternidades igualitarias, que fue uno de los elementos que desde Guizondo se sacaron al principio, ¿no? El entorno donde se realiza el videojuego es en parte el Coldo Michelena, al que vamos a llegar ahora, ¿vale?, aparte de que esto puede ser una ciudad más o menos tipo, pero se recrea el centro de estudio, y hay otra zona del juego en el que se recrea la zona de la Plaza de las Brullerías de Gasteiz, con bastante fidelidad, incluido uno de los murales que aparece y que nos encontramos en la plaza, ¿no? Los chicos y chicas que jueguen se van a poder mover guiados por la flecha, ¿no?, durante todo el territorio, ¿no?, y durante toda la duración del juego, y buscarán la zona que les indique donde se tienen que situar para que se les proponga este tipo de actuaciones. En todas ellas habrá o 3 opciones o 4 opciones a elegir. Elegirán cada una y cada uno la que consideren conveniente, y el personaje actuará según se le indique. Y pasaremos luego a la siguiente situación. Ya habéis visto una barra, bueno, que ha aparecido ahí rápidamente, que es donde se van a ir cargando las capacidades según un baremo que hemos considerado conveniente de valorar las acciones que se realizan, ¿no? A lo largo del videojuego se van a encontrar situaciones que tienen que ver con las líneas maestras que ha planteado Izaskun, ¿no?, que son las de homofobia, violencia, en las que van a poder elegir, y todas ellas luego están pensadas para que, relacionadas con las fichas didácticas, no era para solo señalar, sea posible jugar y después reflexionar sobre ellas, ¿no?, donde se les proponen durante una clase. Hay 8 propuestas metodológicas, pero también planteamos el juego como algo abierto a que el profesorado, según su propia experiencia, el centro o el grupo de alumnado con el que esté, pueda generar
sus propias experiencias metodológicas, ¿no? Y pedagógicas. La idea es que sea sobre todo una herramienta y que dé lugar a que durante un tiempo ese grupo de chicos y chicas reflexione, hable. Son metodologías todas muy participativas y de hecho en el primer testaje del 2016 uno de los valores que le ha dado, sobre todo les han dado los chicos y las chicas, es el videojuego como aprendizaje y luego lo participativo, ¿no? Y el poder ser algo distinto a lo que suelen hacer habitualmente, ¿no? Y esto sería un poco una... Bueno, eta orain ez dakit galderari dagoen. Ikusleari erakusteko zertan den jokoa, ez? Zein egoeratan eta nola galduko luke, bizitzatu nola irabaziko luke, ez? Disjuntiba dituen. Ba, gure baduzun erderaz Josetxuk erantzungo dizu eta gero nik euskaraz, bale? Venga. En qué situación es... Ulertu dute, Un poco la idea, ¿no? De lo que tiene que decir. las capacidades les llamábamos así porque lo de los puntos no nos gustaba mucho y las vidas tampoco, ¿no? Digamos que ganas más capacidades o pierdes según te alejes del modelo más tradicional o no. Las medidas en todas las situaciones, algunas son muy reconocibles, ¿no? Pues es evidente mirarle el mensaje en el móvil a tu pareja. Pues en un momento dado el personaje elige pareja, sabemos que es una de las formas posibles de relacionarse y otras no, ¿no? Pero bueno, para abordar el tema la pareja nos parecía, pues está, digamos, tiene menos capacidades o te resta capacidades frente a decirle a tu pareja que le está sonando el móvil. O negociar que tu pareja se vaya a una fiesta o no, como negocias o no, tienes, ¿no? En el pasaje de la moto, pues pasar de los 50 km por hora, que es la medida, pues tiene penalización, o no ponerse el casco. Son en todas un poco alejarse de esos modelos más tradicionales e ir hacia otros modelos de masculinidad o que no se reconozca con el término, pues en otros modelos diversos, ¿no? Diferentes, ¿no? Bai. Josetzuk esan dauen bezala, aurretik badakigu jende gazteen artean eta euren harremanetan oraindik jarrera sexistak daudela, ez? Eta horren arabera, egoera desberdin batzuk ematen dira bideo-jokoan. Adibidez, eta berak aipatu dauen bezala, harreman batean, kontrola ematen danean eta zuk erabakitzen duzu zure bikotearen mugikorra begiratzea, horrek gaitasunak kenduko dizkizu, ez? Ze hori ez da aukera egokia, adibidez. Eta horrelako egoera desberdinak agertuko dira bideojokoan, adibidez, arriskua, mutilek eta arriskuaren inguruan, hor badagoen abiaduraren limitazio bat, eta hori gainditzen baduzu, eta hori gainditzea erabakitzen baduzu, hor ere zure gaitasuna erabakia hori bada, murriztuko da edo jaitsiko da. Orduan dira, egunero hartu aldiren erabaki horietan, hausnarketa sakon bat egitea, zeintzuk diren berdintasunaren aldekoak eta zeintzuk ez. Eta bideojokoak, hausnarketa sakon hori egiteko aukera ematen dozku, eta eguneroko tresnen bitartez, gai hauen hausnarketa egin dezakegu gainera, neska eta mutilek batera, eta batez ere hori maskulinitate eredu tradizional horiek zalantzetan jarriz, eta eredu berri batzuk proposatuz.
bueno, gutxi gora bera dago plantea, dire gutxi gora bera, bueno. Aunque esté abierto, sí que estamos con algunos centros y además con el centro que se interese podemos hacer ese proceso de testeo en el que hacemos un curso de formación para el profesorado y ponemos en prueba el videojuego y las unidades didácticas con grupos de alumnado. Es algo que ofrece el programa Guisondos en este momento, de seguir haciendo pruebas, porque bueno, todavía nos parece que podemos mejorar y cambiar, y entonces nos parece que el contraste con el alumnado, y para ponerlo en marcha todavía está ese proceso. O sea, si hay centros que se interesan, que entren en contacto con Guisondos, con Emakunde, y nos pondremos en contacto con esos centros, y luego está abierto a cualquier centro no solo de estudio. Yo creo que también puede haber otros lugares de encuentro más informales o en los que les puede servir como herramienta, ¿no? De intercambio, de debate, de abrir un trabajo de prevención de violencia y de cambio identitario, ¿no?, hacia la igualdad. Bai, Josetzuk eta Gemak esan daudien bezala, nahi genuena zen bideojoko atara, baina aurretik pilotajea eginda, ez da? Horrezegatik 2016 urtean bat ikastetxetan ja lan bat egin zen. Orain gure helburua da 2017 urtean lan horrekin jarraitzea, eta horretarako esan dugun bezala, interesatuta dauden ikastetxek edo jende gazteekin lan egiten duten profesionalek, bai gaztetxetan edo beste toki batzuetan, aukera dute Gizonduz programarekin, Emakundeko Gizonduz programarekin kontaktuan jartzeko, eta aztertuko dugu euren eskaera, eta aldugun neurrian baietza emango jakie. Oraindik ez dugu konfirmazio ofizialik, orduan normalean gure autonomia erkidegotik kanpo geratzen direzen kasuetan informazio zehatza heltzea denbora gehiago kostaten da, ez da? Edozein kasutan horrela izan bada, beste emakume baten erailketaren aurrean bagaude, gogor gaitzetsi gertatutakoa, aldez aurretik familiari babesa adierazi, eta beti esaten dugun bezala, arazo estruktural baten aurrean gaudela, eta honi buelta emateko gizarte osoaren implikazioa beharrezkoa dela, eta batez ere, eta bereziki, gazteekin lan egitea beharrezkoa da, ez? Zeren eta neurriak jartzea guztiz egokia da, baina errora ez bagoaz, eta erroan berdintasun eza dago, eta hori konpontzera ez bagoaz, eta gazteekin lan sakon bat ez badugun egiten, eta prebentzioan batez ere, zoritzarrez ez duguz horrelako egoerak, ez dakit, ez dugu amaituko horrelako egoerekin, ez? Sí, bueno, como decía, al ser un caso que se ha dado fuera de nuestra comunidad autónoma, pues normalmente no nos llega la información de una manera directa, ¿no? En cualquier caso, si efectivamente estamos ante un nuevo asesinato por violencia de género, desde luego, desde el Instituto, condenar este asesinato y trasladar nuestro apoyo, como siempre hacemos, en primer lugar a la familia y personas allegadas, e insistir en que estamos ante un problema que es estructural, que es multidimensional, y que entendemos que es necesaria la implicación de toda la sociedad y toda la ciudadanía, ¿no?, para atajarlo de raíz. En el origen de la violencia contra las mujeres está la desigualdad. Tenemos que trabajar para ofrecerles los mejores servicios y de la manera más coordinada a las mujeres que se están enfrentando a la violencia, a las mujeres supervivientes, pero si no vamos a la raíz, y la raíz está en la falta de igualdad que aún persiste en nuestra sociedad, pues
no vamos a poder erradicar esta vulneración de derechos humanos, ¿no?, que es el asesinato de las mujeres. Bueno, lo primero es que las estéticas poderosas de los videojuegos también son grandes inversiones, millonadas. Entonces, bueno, pero hay muchos juegos, muchos videojuegos, y no es, al final te das cuenta con la gente joven que no es tan importante, sino pues la jugabilidad o todo lo que hemos comentado. Y luego los refuerzos, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan sobre estas cosas, ¿cómo en videojuego, cómo puedes evitar, si quieres educar con un videojuego, cómo puedes evitar que otros videojuegos peores eduquen, ¿no? O sea, ¿cómo puedes evitar? Yo creo que hay una diferencia entre lo que es el videojuego y lo que es la vida real, y creo que los chicos y las chicas jóvenes lo tienen muy claro. Y luego creo que lo más importante son, cuando haces un videojuego educativo, son los refuerzos. Estos, pues las guías, todo lo que es el trabajo posterior, ¿no? Y las reflexiones. Y bueno, los otros videojuegos no tienen esos refuerzos, ¿no? De hecho, cuando se dan los refuerzos es cuando se dan también los problemas de que los videojuegos están, pues eso, son violentos o son de cualquier manera. Pero creo que cualquier narrativa puede ser violenta. Hay cine violento, hay de todo, y realmente no es una cuestión de la tecnología en sí, pero también hay narrativas con las que podemos educar muy bien, y los videojuegos como herramienta de educación puede ser poderosísima, mucho más que otras cosas, ¿no? Y ahí es donde tenemos también que cambiar un poco el chip y adelantarnos un poco a eso. Pero en los grandes videojuegos, lo cierto es que hacer un videojuego, bueno, aquí lo sabemos todos, cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Bueno, besterik ez, eskerrik asko, tortagatik. Yo hasta que no desconecte el directo no digo nada. ¿Sí? ¿Se ha hecho las apagado? Ay, no lo sé. No, no lo he apagado.